Buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ustedes y su familia, gozando de buena salud y siendo prosperados también en su alma, ¿verdad? Y que sobre todo sabemos que nuestra alma prospera al escuchar la palabra, al alimentarnos de la palabra de Dios. Si queremos tener un alma prosperada, debemos de acercarnos a la fuente de agua donde seremos saciados y nuestra alma permanecerá fluyendo de ella esos ríos de agua viva, ¿verdad? Como dice la palabra. Bien, qué bueno que están aquí y vamos a orar para empezar este tiempo, ponerlo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, agradecemos la vida que hoy nos has dado, agradecemos, Señor, que no nos ha faltado nada, que tú nos has sustentado con tu diestra de justicia, que nos has guardado, nos has fortalecido. Espero, Señor, en ti, esperamos todos en ti y confiamos, Señor, en tu buena y perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habla en su Biblia, por favor. En el libro de Romanos 12:1. Romanos 12:1. Y yo creo que muchos ya hemos escuchado esta palabra, ya hemos sabido, ¿verdad?, a qué se refiere lo que el apóstol Pablo hablaba a los romanos. Pero hoy yo sí quiero enfocarme en esto para que cada uno de nosotros podamos entender. Y si para algunos ha sido difícil comprender lo que está pasando o lo que hemos estado viviendo en estos tiempos, y queremos saber a veces nos preocupamos o a veces nos desesperamos porque no sabemos, porque no entendemos, ¿verdad?, las situaciones que vienen a nuestra vida. Y a veces culpamos a Dios y le decimos, Señor, ¿pero por qué permites esto? Algunos hablarán así, algunos pensarán que es el diablo el que está provocando toda esta situación. Y algunos estaremos reprendiendo, ¿verdad?, al enemigo, y algunos estarán quizás desilusionados porque a lo mejor no han tenido respuesta de Dios. Pero yo hoy sí quiero decirles que para que cada uno, porque esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de que venga en un libro, en un manual, y que dé exactamente las instrucciones o el conocimiento de lo que está pasando. Y aunque así fuera, hermanos, nosotros necesitamos una revelación, nosotros necesitamos hacer algo para poder comprobar cuál es esa voluntad de Dios. Y para empezar, esta cita habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero para muchos no les parece que esto que estamos viviendo sea algo bueno, sea algo agradable y sea algo perfecto. Pero la palabra de Dios dice que así es y tenemos que creer lo que dice Dios. Ahora, si no lo entendemos, si no comprendemos por qué dice Dios que esto es bueno, que esto es agradable, que esto es perfecto, yo les decía que no se trata de conocimiento, no se trata de que alguien me lo explique o de que alguien me convenza de que estas cosas que Dios permite son buenas, son agradables y son perfectas, sino hasta que uno mismo y usted mismo ahí donde está y donde me está viendo, usted mismo tenga que comprobar que es realmente la voluntad de Dios es buena. Y leemos lo que dice el texto. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera condición para que usted pueda entender la voluntad de Dios. Primera condición es que usted presente su cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, una decisión que venga de usted, de su corazón, y que diga, aquí estoy, Señor. Pero para empezar, yo creo que ni siquiera hemos tenido la percepción de que tenemos que presentar nuestros cuerpos. Eso es lo que dice la palabra.
Y muchas veces hemos creído que con solamente pensar que Dios conoce todo, que Dios conoce mi corazón, que Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que siento, ¿y para qué se lo voy a decir? Cuando la misma palabra está diciendo que la primera condición para poder conocer usted la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios es que usted tiene que presentar su cuerpo, tiene que presentarse delante de Dios. ¿Y cómo debe de ser esa presentación? No dice de su alma, no dice de su espíritu, no dice de su corazón, dice de su cuerpo. Y dice que ese cuerpo tiene que estar presente o tenemos que presentarlo como un sacrificio vivo. Un sacrificio en adoración, un sacrificio que viene con una buena voluntad también de su parte. Porque si Dios tiene una buena voluntad para usted, usted debe de tener una buena voluntad para Dios. Entonces, usted debe presentar su cuerpo y dice las características de cómo lo tenemos que hacer. En sacrificio vivo, santo. Santo. ¿Por qué santo? Porque si usted es hijo de Dios, porque si usted es creyente de la palabra de Dios, porque si usted dice que conoce a Dios, usted debió haber guardado el día de hoy su cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué vieron sus ojos? ¿A dónde se dirigieron sus pies? ¿Qué salió de su boca? ¿Qué guarda en su corazón? Aunque Dios conoce y sabe todo eso, pero eso es un sacrificio vivo y santo. Santo, primeramente. No podemos presentarnos delante de Dios solamente por presentarnos, solamente por cumplir, solamente por decir, ay, bueno, tengo que estar en una reunión o tengo que orar. No, usted debe venir con la convicción de analizarse primeramente. ¿Qué hice hoy? Mis manos sirvieron para hacer algo bueno, para hacer algo que a Dios le agradara. O mis manos sirvieron quizás para robar, o mis manos sirvieron quizás para golpear a alguien. Mi boca, ¿cómo guardé mi boca? Porque nosotros sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de nuestra boca salieron insultos, salieron malas palabras, salieron mentiras, salieron blasfemias, salieron calumnias o chismes en contra de alguna persona, usted ya no está presentando su cuerpo como un sacrificio santo delante de Dios. Es verdad que el Señor nos santifica, pero cuando nosotros reconocemos la condición en la que estamos llegando delante de Él, ¿a dónde se dirigieron sus pies? ¿Usted fue a hacer algo que al Señor no le agradaba? ¿Usted fue a quizás hacer un mal trato, un mal negocio? Quizás fue usted no sé, y ustedes dirán, pero ¿por qué si le está hablando al pueblo de Dios? ¿Por qué nos habla de todo esto? Esto solamente los hacen o hacen estos actos aquellos que no conocen de Dios. Pues le quiero decir, hermano, que precisamente por esto Pablo decía, hermanos, yo les ruego que presenten su cuerpo como un culto racional, o sea, un culto que ustedes determinen que tienen que presentarlo delante de Dios. Y la segunda característica es que debe de ser en santidad. Y si, hermano, usted hizo algo hoy que en Dios no le agradó, pues es tiempo de ponernos a cuentas y de decirle, Señor, esto hice mal, pero reconocer delante de Dios lo que hicimos mal. Porque a veces oramos y decimos, Señor, tú sabes lo que hice, lávame, límpiame, y aquí estoy. No, hoy reconozco que hice tal o cual cosa. Señor, perdóname. Entonces, porque aunque Dios nos examine, nosotros tenemos que reconocer en forma personal qué es lo que estamos o qué es lo que hicimos mal. Entonces,
Segunda característica, usted debe presentarse voluntariamente delante de Dios, sin que nadie lo obligue, sin que nadie le esté diciendo, hoy es día de reunión, hoy toca que vengamos a orar. No, nadie le tiene que estar diciendo nada. Usted debe presentarse porque sabe que es el tiempo de buscar a Dios. Después, su cuerpo debe estar santo, ¿verdad? Ya hablamos las características. ¿Qué hicimos hoy? ¿En qué utilizamos nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca? ¿Sirvió para bendecir a alguien o para insultar a alguien? Y dice, y debe ser agradable a Dios. Agradable a Dios. Y nunca nos hemos puesto a pensar si mi cuerpo, imagínense, no dice mi alma, no dice mi corazón, dice mi cuerpo. Mi cuerpo, lo que yo hago, cómo estoy, cómo me visto, cómo me conduzco, cuáles son mis actitudes, o sea, todo lo que involucra a mi cuerpo, eso le agrada a Dios. ¿Nos los hemos preguntado alguna vez? O caemos en lo mismo de estar pensando que Dios solamente mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero también mira lo de afuera, porque lo que hay adentro lo expresa el cuerpo, lo expresa lo de afuera. Entonces, esas son 3 características: voluntariamente, en santidad, y que nuestro cuerpo también le sea grato delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr estas características? Pues dice primeramente, yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, más claro no lo podemos tener. Si nosotros hasta ahorita no sabemos cómo vamos a lograr esto, dice la palabra, primeramente, no imites, no hagas lo que el mundo hace, no hagas ni las costumbres ni las tradiciones de lo que el mundo hace. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios nos va a transformar, o Dios va a hacer la transformación en nuestras vidas a través de que nosotros mismos queramos ser transformados. ¿Cómo? Por medio de que nuestra mente sea renovada, de que tú dejes de pensar como piensa el mundo, de actuar como actúa el mundo. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, solamente así vamos a poder conocer cuál es esa buena y perfecta voluntad de Dios. Y entonces no nos vamos a estar preocupando que si es de Dios, que si no es de Dios, que si el enemigo, que si el diablo mandó el virus, ¿verdad? Sabemos que Dios puede utilizar lo que sea, pero debemos de también saber que la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. Quiere lograr en nosotros un propósito, quiere lograr en nosotros un objetivo, quiere que seamos transformados. Pero si usted no presenta su cuerpo como dice la palabra, usted jamás podrá conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque venga un ángel a decírselo, y aunque la misma palabra de Dios se lo esté explicando, no vamos a saber, porque esto se trata no de mero conocimiento, sino de una revelación, y que Dios mismo te haga entender a través de su Espíritu Santo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y para que usted pueda conocer eso y vivir en paz y vivir tranquilo y confiar en Dios y confiar en sus promesas, debe conocer cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 3 dice, estamos en Romanos 12 versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Yo les voy a leer otra versión que también está más explicada y dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, eso decía el apóstol Pablo. Dice, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Miren, aquí hay un problema también bien grande, porque habrá personas que se menosprecian y que se sienten menos que otras personas. Pero es más el problema de aquellas personas que se sienten superiores a los demás y que se creen mayores y superiores a otras personas. Y eso habla de orgullo, eso habla de creerse mejor que los demás. Y cuando nosotros metemos en nuestra vida ese orgullo, esa altivez, ese menospreciar a los demás y pensar que yo soy más porque a mí Dios me ha dado más, eso va a impedir que podamos reconocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por eso muchos no pueden alcanzar a entender que Dios ha sido bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo y que si Dios permite cosas es porque Él así lo determina, porque Dios es soberano, pero nunca va a hacer nada en contra ni en contra de sus hijos, en contra de alguien que no merezca, lo que a veces nos pasa. Entonces, no podemos entender esa perfecta voluntad de Dios porque tenemos un ego demasiado alto. ¿Y por qué la palabra aquí dice, yo les pido que no se crean superiores a los demás? Y yo digo, y bueno, hay gente que se cree menos. Y pues eso también le puede impedir conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero hay muchas más personas que se creen más que los demás. Y eso impide que conozcan la perfecta voluntad de Dios. Bien, entonces, primero, no debemos creernos más que los demás, ni mejores que los demás, sino que creamos lo que realmente somos conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Como seguidores de Cristo. Entonces, debe haber un equilibrio, debemos saber eso para que podamos entender cuál es esa perfecta voluntad de Dios. Y aquí hay muchas características, ¿verdad? El Señor empieza por hablar de que dice que en el cuerpo de Cristo todos somos miembros unos de los otros y empieza por darnos específicamente cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos en cada aspecto de nuestra vida. En el ministerio, ¿verdad? En el ministerio y los deberes que debemos de tener con el prójimo, con los gobernantes. Quizás hemos tomado este texto separado de todo el contexto, y quizás ahorita no veamos todos los puntos, pero esto lo pueden leer ustedes, está en todo el capítulo 12, capítulo 13, de cómo es que debemos pensar, que debemos actuar y lo que debemos saber. Miren, yo creo que si nosotros ya hemos leído todo esto y ya sabemos lo que dice la palabra, pero ha sido tan difícil ponerlo en práctica porque no entendemos que esa es la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios quiere, que esa es una vida transformada, que esa es una vida que a Dios le agrada. Aunque lo sepamos y aunque lo hayamos leído, aunque nos los hayan explicado. Pero como les decía hace un momento, esto tiene que ser revelado, pero cuando tú te presentes delante de Dios con esas características, como voluntariamente, en santidad, ¿verdad? Y que tu cuerpo también sea agradable a Dios. Entonces vas a poder comprobar cuál es esa perfecta voluntad de Dios. Habrá muchos que estén pasando por situaciones difíciles. Señor, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me falta tanto la economía? Señor, ¿por qué no salgo de una y me meto en otra? Y no entendemos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero para empezar, Dios quiere quiere transformar nuestra vida.
¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. Bien, ya vimos esas características primeramente. Ahora, Dios habla acerca de cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia, de los ministerios, de los dones que Dios nos ha dado. Y vamos a trasladarnos hasta el versículo 10, Romanos 12:9, perdón. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Para empezar, el Señor ya nos está dando una serie de normas, una serie de preceptos que debemos de seguir para no equivocarnos. Porque a veces podemos decir, ay, Dios mío, yo le dije que Dios te bendiga, pero ni siquiera me agrada, no lo quiero ver, me cae mal. Entonces, no nos damos cuenta que el Señor no quiere eso. Y seguimos actuando como hemos venido haciéndolo. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado, ¿sí o no? Lo hemos escuchado, pero ¿lo hemos puesto por obra? No. ¿Por qué? Porque el Señor no hemos permitido más bien que el Señor implante en nuestro corazón esa verdad, esa ley, ese reglamento que está escrito, porque hemos endurecido nuestro corazón a raíz de que primeramente no presentamos nuestro cuerpo delante de Dios.